Hola mis pequeños y gigantes alumnos de octavo básico, ¿cómo están? Habla la tía Maribel. Comenzamos a explicar la semana número 23 en la asignatura de ciencias. Lo vas a lograr con ilusión, esfuerzo y perseverancia. No te rindas. Todo lo que ustedes se propongan, niños, recuerden que lo pueden lograr. Siempre tienen que ponerse metas, ya sea diarias o a largo plazo, y todas se van a lograr. El objetivo de esta semana será analizar el movimiento y también la intensidad de la electricidad mediante el estudio de la corriente eléctrica y también de la intensidad eléctrica. Las actividades para esta semana 23 son, en primer lugar, activación de conocimientos previos. Leer las páginas 99 a la 107. En el cuaderno van a escribir un resumen y lo van a completar ustedes también. Y en último lugar, en el cuaderno van a representar la corriente continua y corriente alterna dibujando ambas. ¿Ya? Con esas 4 actividades vamos a dar inicio entonces a la semana 23. En la activación de conocimientos previos, recuerden que esto va, los átomos, para que funcione la electricidad, tiene que haber átomos en un circuito. Los movimientos que producen los electrones entonces son los que van a generar la electricidad. Ustedes tienen que conocer esto para poder después entender lo otro. La materia está dividida en cuerpo, que es lo más grande. Eso se divide en partículas, que son las partes del cuerpo. Luego tenemos las moléculas, que son las partes de una partícula, para llegar a un átomo, que son las partes de una molécula. Desde el átomo entonces se van formando todos los demás hasta llegar a formar un cuerpo. La materia está formada por moléculas y estas están formadas por partículas aún más pequeñas llamadas átomos. Sin átomos, entonces, un circuito eléctrico o una corriente eléctrica no podría funcionar. A su vez, los átomos están formados por 3 tipos de partículas. No olviden eso, ya lo hemos visto en otras clases. Los átomos están formados por protones, que son las partículas positivas o elementos positivos, los neutrones que no tienen carga y los electrones con carga negativa. ¿Cuáles son los que generan movimiento o generan la electricidad? Son los electrones, ¿ya? Los electrones son los que se traspasan, los que se mueven de un lugar a otro. Si se fijan, en el núcleo vamos a tener protones y vamos a tener neutrones, y ellos no se van a mover de un lugar a otro, siempre van a estar acá en el núcleo. Y los que van a estar orbitando alrededor entonces de esto va a ser siempre los electrones. Bien, con esa activación de conocimiento pasamos entonces a responder en el cuaderno lo siguiente. ¿Qué significa que un cuerpo sea eléctricamente neutro o cargado? Deben mirar este esquema y responder. Por ejemplo, eléctricamente neutro significa que va a tener igual cantidad de cada uno de esos 3 elementos, igual cantidad de electrones, 3 en este caso, igual cantidad de protones, que son los positivos, 3 también, igual cantidad de neutrones, que es lo que representan los círculos gris, ¿ya? Eso significa que haya un cuerpo eléctricamente neutro, un cuerpo que esté neutro o que esté cargado, ya sea positivo o negativo. ¿Qué significa entonces que sean eléctricamente negativos? Por ejemplo, este está eléctricamente negativo y este está positivo. ¿Por qué negativo? Porque tiene mayor cantidad de electrones y tiene menor cantidad de protones. Acá lo contrario, tiene mayor cantidad de protones, por lo tanto está cargado eléctricamente positivo. Eso es tan simple, ¿ya? No olviden nunca esto entonces, que está muy relacionado con la electricidad. Ahora pasamos de lleno a la corriente eléctrica. Hay sustancias en las cuales los electrones se van moviendo a través de los átomos, sustancias o elementos. Estos son llamados electrones libres, ¿cierto? Los electrones libres son los que se van moviendo. Fíjense aquí, pasan electrones por abajo, pasan por arriba, pasan por abajo, por entre medio de cualquier átomo se van moviendo también electrones libres, ¿ya?
A eso se le llama electrones libres, a los que se van moviendo por entre otros átomos. Que estos átomos tienen aquí electrones fijos, átomos que se mueven aquí solo alrededor de este átomo, electrones que se mueven solo alrededor de este átomo y electrones que se mueven alrededor de este átomo, y otros que son libres, ¿ya? Eso también ocurre en una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasan a través de un conductor. Por ejemplo, un cable de cobre va a estar formado entonces por electrones. Estos electrones van pasando por aquí, por entre medio de todos estos átomos, de los átomos que está formado entonces este cable, van pasando por aquí. Por lo general o casi siempre van pasando desde el negativo hacia el positivo. Circulan los electrones en esa dirección, ¿ya? Lo mismo que en una pila. Si yo tengo la pila de esta forma, con el positivo arriba, los electrones van a ir pasando por aquí, ¿ok? Y van a traspasarse desde aquí hacia allá, no al revés. Entonces, la cantidad de carga que pasa por un conductor es en un intervalo de tiempo determinado, es la intensidad, porque hay distintas intensidades, ¿ya? Hay cables o conductores, que es lo mismo, que van a transportar electricidad con distintas intensidades, ¿ya? Y eso en el mismo intervalo de tiempo puede haber una intensidad más baja o una intensidad más alta, según el cable o según la utilidad que se le esté dando también. Aquí está la circulación de los electrones, como yo le explicaba, y esto se produce desde el negativo hasta el positivo. ¿Ya está claro con eso? Acá tenemos entonces la corriente eléctrica, lo mismo que yo estaba explicando allá. Extremo negativo, los electrones siempre van desde el negativo al extremo positivo. El movimiento de los electrones dentro de un conductor produce entonces el efecto de la electricidad. Eso es lo que yo les decía. Si no hay movimiento de electrones, no hay electricidad. ¿Okay? Acá, si ustedes se fijan, los electrones están amontonados acá en el extremo negativo y se van hacia el extremo positivo, ¿ya? De esa manera funciona entonces la corriente eléctrica, y la intensidad es entonces con la fuerza o con la velocidad que se mueven. La corriente eléctrica produce diversos efectos. Ya vimos de qué se trataba la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica y ahora los efectos que produce. Hay efectos de la corriente eléctrica que producen luminosidad, otros calor, sonido, fuerza o magnetismo, y aquí movimiento, ¿cierto? En el mecánico. El luminoso se aprovecha en las ampolletas o en los televisores. El calórico se aprovecha en los microondas, en el horno, en un secador, ¿cierto? Acá se aprovecha el sonoro en altavoces, en un televisor o en un equipo de sonido. Los magnéticos se aprovechan entonces en los timbres porque funcionan a través de imanes. Las tarjetas de crédito también tienen bandas magnéticas, ¿se han fijado? Y lo mecánico se aprovecha entonces en ventiladores, en taladros, en juguetes, etc. Todo eso entonces es lo que hace la electricidad, producir todos estos efectos, ¿ya? ¿Qué tipos de corriente hay? Hay corriente continua y corriente alterna. ¿Qué diferencia hay entre ambas? La corriente continua tiene la característica de que los electrones se mueven solo en un sentido. Como yo les explicaba delante, acá tenemos los electrones y van desde el negativo hasta llegar acá al positivo, ¿cierto? Se van moviendo, moviendo. Acá tenemos los electrones. Si se fijan, pueden subir, pueden bajar, pueden subir de nuevo, pero siempre en el mismo sentido. Y esto es una corriente continua. Si se fijan acá en la imagen también, tenemos el voltaje que puede subir, y acá avanzamos el tiempo, y en la corriente continua siempre vamos a tener en el mismo sentido el avance de los electrones. En cambio, en la corriente alterna, miren cómo se produce, sube, baja.
Bien, acá también podemos ver lo mismo que estábamos explicando en la imagen anterior, donde los electrones en la corriente que vemos acá va en un solo sentido, ¿cierto? Desde el negativo hacia el positivo. Todo el movimiento de los electrones, como lo muestran aquí las flechas, desde aquí hacia allá, en la corriente continua. Y en la corriente alterna, entonces, ¿qué hacen acá? La corriente alterna cambia el sentido varias veces por segundo los electrones. En un momento van en un sentido y en otro momento van en otro sentido, ¿ya? A pesar de que los electrones se mueven de polo negativo al positivo siempre, pero ellos dentro de eso van cambiando los sentidos. Por eso se llama corriente alterna, porque van alternando el sentido del movimiento de los electrones. ¿Se entiende? Ya, entonces vamos a pasar a realizar la actividad número 4 y también a repasar un poco lo que estábamos viendo recién. Tenemos los tipos de corriente. Acá tenemos una imagen, que estas imágenes ustedes las van a tener que dibujar en su cuaderno y representarla y también poner su nombre. ¿Qué representa esta imagen? ¿Corriente continua o corriente alterna? Vamos a ver. Muy bien, corriente continua. Y la imagen del lado derecho, corriente alterna, porque va alternando los sentidos del movimiento de los electrones, ¿ya? La última actividad que vamos a realizar o vamos a explicar acá en el video es esta, donde ustedes tienen que escribir todo esto que está acá en su cuaderno porque les va a servir para estudiar para el próximo trabajo formativo. Las primeras 4 frases están terminadas y ustedes tienen que continuar las otras que están con línea punteada. En estas frases pueden encontrar las respuestas en el libro o también acá en este video. Ya, cualquier duda que les quede me consultan al WhatsApp. Un abrazo, niños. Recuerden que el trabajo duro en silencio, si trabajas duro en silencio, dejas que tu éxito haga todo el ruido después, ¿ya? Tienen que trabajar siempre muy duro y no estar demostrándole a los demás todo el trabajo que ustedes hacen. Un abrazo, que estén muy bien.